La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un programa de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Conducen y operan este programa Huamaitlán, Inake Yurak. Encuentros con Daniel Gagliardo, fundador e instructor de UXIM, Centro de Servicio Planetario, que irradia la nueva polaridad planetaria en sus enseñanzas, se encuentran a disposición diversas herramientas para los ensayos de trascendencia y transformación del ser, siendo una oportunidad única de revelación e instrucción para cumplir con la ley espiritual. Algunas de las temáticas tratadas son la presencia y asistencia de civilizaciones intraterrenas y extraterrestres, el actual proceso kármico de la humanidad de la superficie terrestre y su trascendencia, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, alimentación evolutiva, la búsqueda del instructor interno, preparación para la ley evolutiva superior, riesgos de aplicar técnicas de manipulación energética, la transformación de la conciencia y la senda del servicio. No desperdiciéis vuestra energía evaluando las materiales alineaciones siderales. Sosteneos en apertura a lo que está más allá de todo aquello que ante vuestro ojo se ofrece. Aquello que os surte y rige ha de ser confirmado en vuestro centro de conciencia. En esa hora, quienes estimen innecesariamente las posiciones de astros y materialidad espacial habrán quedado la saga. La ciega
habrá de pasarlos por lo alto. Aún les faltará cobrar dimensión. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas YouTube, Facebook e Instagram. Contacto +549 3548 409936 por WhatsApp y Telegram. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en Uxim Campo, Sierra del Cielo, así como también lecturas y reflexiones sobre el material de Uxim, Centro de Servicio Planetario. Solo pueden transcurrir hacia esa neutralidad y armonía estables aquellos que cruzan la línea de lo evidente y fenomenológico, dejándose tocar por una energía de corte femenino e interno, introspectivo. El área de influencia directa del vórtice de la civilización de Erx, su epicentro geográfico, es una profunda quebrada delimitada por montañas. Con relación al carácter fálico del Uritorco, podría percibírsela como una matriz, representando aquello que es fecundado por las energías de un nuevo ciclo, donde la gestación transcurre, de aquello que se ofrece para la consumación de un proceso genuinamente profundo y creativo. La nueva polaridad planetaria encuentra en el Valle de Erx una representatividad que no descarta la potente simbología que también los planos materiales pueden llegar a conformar. Toda la masa mineral de aquel sector de la vida planetaria responde a la organización actual de la energía. Se modeló con una potente polarización propia de la actividad de restauración y restablecimiento que hoy emerge en este universo Tierra. El Valle de Erx nos revela un profundo parto. De la página 89, de la senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy, ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como productos para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas, donde viven en libertad y contención,
experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. La atención veterinaria, medicaciones, alimentos y la construcción y mantenimiento de la infraestructura requieren sumas importantes de dinero. El Centro de Rescate Animal Sierra del Cielo se financia mediante donaciones anónimas y espontáneas de personas que se suman a esta causa. Vos también podés colaborar, donando a través de los links que figuran en la descripción de este video y con la difusión de este proyecto. Tu aporte es clave para el rescate y preservación de sus vidas. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Tema central que vamos a tratar en el día de hoy: portales, alimentos contaminados y la ley. Es el tercer y último programa que estamos haciendo del estudio que Gagliardo ofreciera en Sierra del Cielo el 24 de abril de 2021. Primer bloque: los portales, herramientas de actualización continua. Una persona pregunta por un portal orgánico y Gagliardo le dice: nunca escuché hablar de un portal orgánico, y luego repreguntan si realmente existen los portales. Escuchamos a Gagliardo. Nunca escuché hablar de un portal orgánico. En este momento hay muchas definiciones que tendrán que aclararlas los que las gestaron, las patentaron, ¿no? Nunca escuché, al menos no recuerdo, capaz que lo escuché, pero no recuerdo haber escuchado eso. Sí, existen portales. Está bueno porque nos permite recordar a las personas también. Existen portales, pero no portales como el imaginario de algunas personas inmaduras filosóficamente, espiritualmente o ambiciosamente en términos filosóficos y espirituales creen. Porque los portales no son algo que pueda manipular la humanidad kármica y de superficie que somos nosotros. Los portales están en manos o de la conciencia general del planeta, que es una gran entidad de la cual dependen todas las jerarquías presentes en el planeta, que es la entidad logoica planetaria que recibe directamente la regencia del Sol sistémico central. O sea, si no es el logos planetario, la conciencia general del planeta, o las jerarquías, tanto extraterrestres o intraterrenas, que están habilitadas para operar los portales, la humanidad no puede hacer nada. Todas estas cosas de sí, recibí que tenemos que ir a colaborar porque se va a abrir un portal acá o ya, o se va a cerrar, todo eso es fantasía, ambición, influencia de fuerzas astrales. El único portal que un ser tiene como responsabilidad abrir y que no se cierre es el contacto con su vida espiritual, con su vida interna. El que no puede cruzar el portal con su propia conciencia interna, mucho menos va a estar abriendo portales cósmicos. ¿Entienden? Entonces, hay que estar muy atento porque a veces, sin darnos cuenta, van a intentar muchas personas arrastrarnos a experiencias donde después vamos a pagar como consecuencia el contacto con entidades astrales. ¿Sentiste la energía que había? Sí, parecía que me iba a levantar. Todo eso es astralismo. Pero si nosotros le cambiamos el discurso a las fuerzas del astral cuando se manifiestan, las vestimos de angelitos y de seres superiores. Entonces la conciencia termina consumiendo, haciéndose consumista de percepciones astrales como si fueran percepciones de índole espiritual. Y así, muchísimas personas y grupos están distraídos de la verdadera condición de sintonía, persistencia hacia su propia vida interna y a través de su propia vida interna a la vida cósmica, que son tan necesarios en este momento en el planeta. Hay mucha gente entretenida con estas pavadas en vez de transformarse y abrirse a su cosmos interno para empezar a recibir, tal vez por primera vez, la influencia que están tanto necesitando, la influencia tan necesitada.
Entonces, los portales existen, son vórtices de intercambio entre planos, niveles y dimensiones. Y se imaginan que si esas bocas, esos vórtices, para intercambio de energías, partículas, leyes entre planos, niveles y dimensiones, estuvieran en manos de la humanidad, ¿serían utilizados correctamente? ¿Se imagina esta humanidad abriendo un portal, cerrándolo? Haríamos desastres. Afortunadamente todo eso es fantasía. No que los portales son fantasía. Fantasía es que vamos a abrirlos o vamos a cerrarlos o vamos a cooperar para que a través de ese portal venga el amor cósmico y toque la humanidad y la eleve. Pamplinas. Pamplinas. No sabemos qué hacer de nuestra vida momento a momento. Vamos a estar recibiendo algo tan importante como hacernos cargo de portales. Claro. Megaminería en la Luna, en Marte, tráfico de blancas marcianas, imaginen ustedes. Entonces, los portales son herramientas muy importantes, sobre todo en esta época del planeta, siempre lo fueron, pero en esta época van a cumplir un rol muy poderoso en términos de síntesis e intercambio de energías, porque al momento del rescate, algunos de los elementos que van a formar parte de esa interacción, que se conoce como rescate, como evacuación o como migraciones de partículas de un nivel al otro, de conciencias, los portales van a generar síntesis, porque están preparados para enlaces energéticos que son pura síntesis. Entonces, en los momentos donde toda la dinámica del proceso del ápice de la evacuación se esté dando, los portales van a operar de un modo impresionante, van a permitir desplazamientos entre planos, niveles y dimensiones, que es por lo cual están preparados. En realidad, un vórtice, un portal, es una entidad jerárquica que opera de un modo en particular y que responde a la voluntad planetaria para ir generando las condiciones energéticas que en cada etapa se necesitan. Cuando la conciencia planetaria o las jerarquías tanto intraterrenas o extraterrestres están necesitando ciertas condiciones en los portales, esas entidades jerárquicas que son el mismo portal, que son el portal, son lo que alimentan la existencia del portal, asumen la ceremonia de darle al vórtice la condición que está necesitando momento a momento. Y es un portal, es una conciencia viva que opera como herramienta de contacto entre planos, niveles y dimensiones en actualización continua. No es un elemento rígido, no como la puerta de un salón, que siempre es la misma puerta hasta que se rompe y la cambiamos. Un portal es conciencia viva, energía viva, que se actualiza según la necesidad de un eterno presente que nosotros también tendríamos que aprender a sintonizar y a confirmar, ¿no? Como patrón de vida. En realidad no hay portal que valga, porque los rayos que activan los portales, los rayos que alimentan la existencia de los portales, son los rayos que sean necesarios. No algunos sí, otros no. Claro, pero no quiere decir que solamente eso. Vos nombraste 3, y en realidad, esto que decíamos, que los rayos están presentes en todo y combinados de maneras que pueden ser impensadas. Todo lo que vos puedas ver, o que un científico pueda ver, es más de lo mismo. No es más de lo mismo aquello que bajo ningún aspecto vos puedas ver con tus ojos o un telescopio, pero sí podés ver con tu intuición. Eso no es más de lo mismo. Lo que tu intuición pueda revelarte posiblemente no lo puedas encontrar para verlo en ningún lado. Pero existe en algún nivel de conciencia y a través de la intuición se puede tornar realidad para tu conciencia. Pero todo lo que vos puedas pesar, medir, contar, fotografiar, evaluar, cargar en una computadora, es materia. El único portal que un ser tiene como responsabilidad abrir y que no se cierre es el contacto con su vida interna, transformarse y abrirse a su cosmos interno. Un portal es una conciencia viva, nos decía Gagliardo, energía viva que se actualiza según la necesidad de un eterno presente que tendríamos que aprender a sintonizar y a confirmar como patrón de vida. Escuchamos a Nikashnok como autor-intérprete de La esencia de la floresta.
antes que la instancia final que cerrara los portales kármicos para este orbe se manifieste, la humanidad recibirá más abiertamente señales y demostraciones de nosotros. Nuestra llama, en el marco de la fraternidad cósmica, arderá en los cielos tornándolos ardientes. A plena luz del día, veréis tantos soles como por las noches estrellas, siendo que por momentos en los cielos nocturnos ellas serán minoría ante vuestros ojos. Todo aquello será vivido en vuestro interior con la intensidad que vuestras mónadas tornen necesario. No será aquello en complicidad con el fenómeno, sino con el bisturí separando el grosero tumor de aquello que aún no se ha perdido. Muchos serán estimulados para definir en esos momentos los aspectos inmediatos de su destino cósmico, adhiriendo profundamente o refractando en confirmación de la necesidad de retransitar fases de su proceso evolutivo. La celebración de la ley se dispone, aquietaos en su espera. Operad en base a la instrucción que recibisteis, y no apartéis vuestra voluntad de lo superior. De la página 274 y 275, de la senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Los Cardales. En Europa, en Portugal y Bulgaria. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, Francia. www.ucsim.org.ar. Podés encontrarnos en Facebook como La Conciencia y el Cosmos y UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En Instagram, @La Conciencia y el Cosmos, @UCSIM Cosmosofía, @Daniel_D_UCSIM. En YouTube, UCSIM Cosmosofía y La Conciencia y el Cosmos. En Twitter, @UCSIM Cosmosofía. www.ucsim.org.ar. Entramos en este segundo bloque del tema central del día de hoy: portales, alimentos contaminados y la ley. Este segundo bloque está titulado Somos una humanidad predadora. Hacer nuestra parte. Escuchamos entonces al audio de Daniel Gagliardo. Todo es transitorio. En ocasiones, en la evolución de un universo, se van rotando la presencia de ciertas especies de todos los reinos, precisamente porque en alguna etapa la presencia de una especie puede ser fundamental, tanto para las mónadas que tienen que hacer experiencias en esa especie como para el planeta mismo, y en otra etapa tener que prescindirse de esa especie. ¿Por qué? Porque justamente esa especie, en términos de energía, ya no es necesaria para ese universo.
y al mismo tiempo ya no hay mónadas que necesiten de esos especímenes. Entonces se lo lleva a la extinción. El problema es cuando una especie es llevada a la extinción cuando todavía arquetípicamente tiene que estar presente, porque el aporte que tiene que hacer a ese universo es importante, y las mónadas que requieren del formato vibratorio de esos especímenes también es importante que estén encontrándolos. Entonces las extinciones pueden ser previstas arquetípicamente, que de hecho es así, o ser una interferencia a un universo determinado que esté bajo ley de karma. Porque la extinción inadecuada de una especie siempre es kármica. Que una especie pueda desaparecer del universo no siempre es kármico. Puede ser de un universo de orden de ley evolutiva superior. Quiere decir, cuando ese universo no requiere más de que cierta especie o cierta condición de una especie, una subespecie esté presente, ¿qué hace? La libera mediante una ceremonia. Pero solo kármicamente la extinción interferida de una especie es un perjuicio para ese universo. Bueno, pero acabas de dar con la palabra clave. Se consideraban. Si está extinto, no vuelve. Si bien el cosmos es creacionista, es el poder creativo del cosmos el que puede hacer que algo se manifieste. Pero en un universo kármico, si un elemento desaparece, salvo que las jerarquías encargadas de los movimientos creacionistas para esa especie lo hagan reaparecer, es imposible. Cuando se dice, estaba extinguido y apareció un pez, no. Cuando descubrieron el celacanto, que es un pez antiquísimo, uno de los peces más antiguos de la vida en la Tierra, cuando descubrieron el primer celacanto, decían, ¿volvió de dónde? No, estaba en lugares, en profundidades, y después se encontraron algunos otros, no muchos, pero en ciertos niveles de las fosas abisales existen los celacantos. Entonces, vos lo dijiste, se consideraba. Entonces, puede ser, y de esto va a ocurrir más adelante, o puede ocurrir mañana también, porque la jerarquía advirtió que pueden llegar a resurgir una gran cantidad de especies vegetales, animales e incluso minerales que son totalmente desconocidos o que se creían extintos. En ese contexto la jerarquía dijo que algunos reptiles que se creían extintos, vegetales que se creían extintos, minerales que se desconocían en la superficie de la Tierra, van a llegar a aparecer a través de movimientos tectónicos, orogénicos, de lo que sea, o simplemente en un lugar que nunca habían sido vistos porque no estaban. Simplemente aparecieron ahí. Entonces, va a haber ese tipo de cuestiones, porque la humanidad necesita ser removida de muchas maneras de la posición rígida en la que se encuentra. Pero si está realmente extinto, salvo, como decíamos, que la jerarquía motorice una nueva aparición, no va a aparecer. Sobre todo teniendo en cuenta que en un campo universal, que es un campo de energía, cuando algo se extingue, todo ese campo de energía se tiene que readaptar. Entonces es muy difícil que la jerarquía reinvente esa manifestación, porque ese campo de energía tuvo que readaptarse a una pieza que ya no estaba, o a muchas piezas que ya no estaban. Difícilmente vuelvan a aparecer. Porque una de las formas que la purificación va a tener de poner su tarjeta de presentación, una de las formas que la tarjeta de presentación de la purificación va a ser recibida por nosotros es esa. Picaflores, abejas, distintos pájaros, distintos peces, una gran cantidad de insectos que van a morir, pero de un modo terrible. Plagas de animales que nosotros ni imaginamos que van a tomar ciertas características. Y de vegetales también. Los océanos van a abundar en cantidad de algas que precisamente la acidificación y los cambios de temperatura del agua van a darle un broche final a un montón de cuestiones que hoy son suposición y que se van a tornar una cruda realidad en ese momento. Sí, los océanos están quemados, fulminados por la acidez, la acidificación y el cambio de temperatura. Los corales tienen que tener una temperatura muy puntual y una alcalinidad muy puntual. Cuando esa alcalinidad se interrumpe y la temperatura varía, automáticamente mueren. Sí. Y en esa misma área del planeta
están teniendo grandes problemas, masas vegetales que se conocen como manglares. Los manglares también están viviendo alteraciones terribles y son un ecosistema que es fundamental para esa área. Cuando los manglares mueran, automáticamente ligado a los manglares va a haber una gran cantidad de vida de todo tipo que va a desaparecer. Y nosotros somos estrictamente los responsables de eso. Sí. Entre el 70 y el 80% lo producen los mares. Así que, aunque podemos destruir tranquilos el Amazonas, no hay problema, porque es una alfombra mucho más grande que la terrestre. Porque los mares en su superficie están deshabitados, entre comillas, mientras que la superficie terrestre ya está sobrepoblada, entonces es más difícil esconder todo. Pero los mares están padeciendo una contaminación, un flagelo increíble. En el mismo documental se ven islas de plástico de kilómetros, que por estar en ciertos lugares, no cercanos a ninguna plataforma submarina, a ningún país, pasan desapercibidos, solamente se ven desde el espacio o cuando vas con un buque o con un avión a verlos. Son islas de plástico, de metros de profundidad, y ocupan superficies grandes como ciudades, algunas de ellas. Y todo eso lo llevan las corrientes hacia cierto lugar, se empiezan a acumular ahí y generan continentes de plástico, que no se ven. La gente que va a Punta del Este y mira hacia el mar y dice, ay, qué linda que está la Mansa, la Brava, la Loca, no sé, todas las playas de Punta del Este, no lo ven, pero tiran su pajita y se la lleva el agua. Claro. En realidad no es la gran cantidad, sino lo más peligroso. No es cuestión de cantidad, sino de peligro, por lo que generan. Primero que se descompone en pequeños pedacitos y hasta que se descompone, mata un montón de animales, tortugas, tiburones, de todo. En la medida que dentro de una cadena vos vas aniquilando miembros, generas una irrupción en la cadena. Y los peces cada vez son más escasos en el mar. Entonces se interrumpe una cadena que es fundamental, porque tanto el plancton como el fitoplancton necesitan de peces de todos los tamaños y especies, desde los pececitos microscópicos hasta los más grandes de todo, está un tiburón ballena, todos necesitan que esa cadena no esté alterada, porque si no empiezan a florecer, a fructificar una cantidad, en este caso de vegetales, que son anaeróbicos. Y donde fructifican gran cantidad de vegetales anaeróbicos, automáticamente los que generan oxígeno empiezan a estar en competencia, los espacios biológicos. Entonces, si empiezan a generarse vegetales y microorganismos que no necesitan oxígeno y que proliferan cuando hay ausencia de oxígeno, los espacios empiezan a ser invadidos para falta de oxígeno y elementos que viven de la falta de oxígeno. Es fundamental el equilibrio. Si esa cadena no se interrumpe, todo lo que genera oxígeno empieza a crecer o se mantiene. Cuando se interrumpe y lo que genera oxígeno empieza a perder su espacio biológico, ecológico, su nicho, y empieza a abundar lo que es anaeróbico, lo que vive sin oxígeno, lo que vive con oxígeno empieza a ceder su terreno y muere. Y se produce una acidificación, un exceso de carbono en el agua y la gran liberación de oxígeno de los elementos que sí son generadores de oxígeno cada vez es menos. Somos una humanidad predadora que se come la vida de los mares, se come la vida de los herbívoros y los mamíferos. ¿Cómo podemos pedir que se preocupe? Pero no es raro, pues las cianobacterias abundan o se desenvuelven mejor, se desarrollan mejor donde hay acidez. Y los químicos generan acidez. Sí, pero después se van a dar vuelta a las cosas, porque cianobacterias son bacterias que se crían sin oxígeno. Por eso es ciano. El término ciano es sin oxígeno. Cuando vos sufrís una cianosis es que te quedaste transitoriamente sin oxígeno en la sangre. Entonces ciano significa sin oxígeno. Bueno, esas bacterias empiezan a competir por las bacterias y los microorganismos que sí generan oxígeno, que son aeróbicos. Pero si son cianobacterias, abundan donde el oxígeno empieza a bajar y el carbono empieza a subir. Por eso abundan, porque empezó a subir el carbono y a bajar el oxígeno. Los buques y los puertos y la navegación marítima, esas son las cosas que fomenta más precisamente la migración de algas de un lado al otro. Cuando las condiciones
en cada región no se alteran, no prolifera tanto esa invasividad, pero cuando se empiezan a unificar y alterar las condiciones, entonces es más fácil esa invasividad, porque tal vez es un alga que viene de una región marítima donde las condiciones específicamente la favorecen. Y si viniera a un puerto o una playa donde las condiciones son totalmente otras en términos de alcalinidad, de temperatura, de vientos, capaz que no proliferan, o las pocas que proliferan no generan ningún tipo de problema. Pero en la medida que se vayan alterando las condiciones y en esa alteración se empiece a promover una unificación, las algas que coincidan mejor con esa unificación van a empezar a invadir absolutamente todo. No solo algas, microorganismos, todo. Peces, hay peces que van a desaparecer, pero también hay muchos peces que bajo ciertas condiciones van a empezar a abundar más, van a abundar en exceso, alterando la cadena de los mares, la cadena biológica de los mares, el ecosistema marítimo. Las tararidas son terribles, donde hay tararidas no hay nada. Es de la familia del dientudo, de la piraña, son peces que tienen esas condiciones muy agresivas. Donde están ellos no prolifera nada. Son nutrientes, con la sumatoria que es fundamental, es un detonante brutal para los corales, que es el cambio de temperatura. Un pequeño cambio de temperatura destruye un arrecife de coral. Son muy delicados en términos de temperatura, muy delicados. Porque, aparte de alterarse la presencia de peces, porque hay peces que donde varía 1 o 2 grados la temperatura, automáticamente se van en búsqueda, o mueren si no migran, o se van en búsqueda de aguas que estén más cercanas a esa temperatura. Entonces se desequilibra todo, el daño es muy grande, desastroso, no queda nada. Lo que se entiende como continentes blancos, los 2 polos, están quedando prácticamente desintegrados. De aquí a unos años, si llegamos de aquí a unos años, vamos a ver brutalmente esto. Ya lo vemos brutalmente. Se desprenden grandes icebergs, grandes masas flotantes de hielo, grandes como ciudades. Y esto está cantado. Cada pedazo de hielo que se desprenda fuera del prototipo, del arquetipo, hace subir el agua, hace subir la temperatura, y es un perro que se muerde la cola. Muchas veces contamos acá que se nos reían en la cara hace 25 o 30 años dando charlas en Buenos Aires, creo que fue en el Teatro San Martín, que una persona se reía de nosotros diciendo que éramos unos ignorantes. Le decíamos, miren, en 20 o 30 años los polos se van a estar derritiendo totalmente. Y nos decía, no, pero usted no sabe nada, faltan como 500 años para que empiece a derretirse. Para ciertas cosas ya es tarde. No es tarde para otras, pero no las vamos a hacer porque creemos que es tarde. Entre las que no es tarde y la que es tarde, pero no lo vamos a hacer creyendo que es tarde, no se va a hacer nada. Es así, lamentablemente. O sea, no es tarde para todo, porque no existe el absoluto. Entonces habría que ser coherente, lúcido y saber qué sí todavía se puede hacer, qué cosas aún se pueden hacer. Pero como nosotros metemos todo en la misma bolsa, ya no se puede hacer nada, nadie hace nada. Colocan una semilla, no van a cambiar el mundo, pero están cambiando algo que es fundamental, que es el comportamiento que puso al mundo en su propia vida. Están cambiando el comportamiento que puso al mundo como está. Entonces, no podemos de ningún modo estimular a la humanidad a que haga lo mismo. Pero sí podemos decirle a los que están en condiciones de intentarlo, que lo intenten porque es importante. Y que ese nivel de importancia, aunque no pueda ser evaluado, racionalizado por los especuladores como algo que realmente va a dar resultado, es importante porque acá lo importante es por una semilla que en definitiva es energía. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es liberar energías que son necesarias para este planeta. Que nuestras acciones sean liberadoras de lo que es necesario. Y lo que es necesario es energía. Porque lo demás es cartón pintado. Entonces, cada uno de nosotros tiene que liberar una energía, que es la que este planeta necesita. La sed de este planeta son acciones que en realidad representan energías que escasamente se perciben, que escasamente son estables, porque la mayoría no la sintoniza y no es capaz de manifestarla. Entonces esos seres están liberando una energía que es óptima. Es óptima. Claro, son fuerzas con las cuales se nos ofrece experimentar para colocarlas en manos de la energía.
porque todo lo que se nos ofrece son fuerzas, son juegos de fuerzas en la materia, que obedecen a los distintos niveles, al psíquico o al concreto, pero es juego de fuerza. El aprendizaje con esos juegos de fuerza se llama el dominio de las leyes de la materia. Quiere decir, aprender a trabajar con esa fuerza para ponerlas en manos de la energía. Y que entonces un plano que está a expensas de los juegos de fuerza pase a ser un plano que ascienda al encuentro con las leyes de la energía. Y es lo que no hicimos. Por eso confirmamos la materia como algo tan importante, pero robándole su encuentro con lo superior. Pasó a ser importante por error, quiere decir, como algo en la computadora, que se instala por error, ¿vieron? Bueno, acá es lo mismo. Nosotros le dimos una importancia a la materia que era contraria al arquetipo. Hay que poner la materia en manos de su legítimo poseedor. En vez de creernos que poseemos la materia para hacer lo que sea, lo que nos plazca, cada humano que coloque su gotita, su grano de arena, como se suele decir, el poquito que él pueda, ese humano con lo que está colocando hace que las jerarquías al momento de darle tratamiento a la situación planetaria no tengan que poner esa misma medida porque ya fue puesta. Cuanto más seres pongan ese poco que pueden poner, aunque les parezca que es súper cansador, agotador, ese poco que cada ser que lo pueda poner, lo ponga, eso no tiene que ser puesto por la jerarquía que se tiene que hacer cargo de todo este desastre que hicimos. Por lo menos esa medida de cada uno no la va a tener que poner la jerarquía. La hormiga que lleve lo que pueda, el elefante que lleve lo que pueda, pero cada uno de nosotros tiene que poner lo que sea, porque para la ley no existe un granito de arena y una montaña. Para la ley lo que existe es, ¿quién podía llevar un grano de arena y no lo llevó? ¿Quién podía ponerse una montaña y no se la puso al hombro? Para la ley es lo que una conciencia está en condiciones de hacer y no lo hace. Así que cada grano de arena puesto porque no podemos poner la montaña es fantástico para el plano evolutivo. El que hace lo que el planeta necesita está cumpliendo con su planificación interna. Y eso es el gran alimento de la vida planetaria. Pues lo que adeudamos, esta humanidad no cumplió con su compromiso cósmico, con su planificación interna. Así que no es grande o chico, no hay medida grande o chica al momento de que un ser hace realmente lo que puede. Porque el cosmos no está diciendo, no, este pone poquito, no pudo poner más, lo descartamos. Para el cosmos, cumplir con la planificación interna es fundamental. Y si un ser puede llevar de a un granito, y de a un granito, y de a un granito, y va avanzando en su planificación interna, para el cosmos eso está perfecto. Pero eso no sirve, pero estoy haciendo mi parte, dijo el colibrí. Vamos a leer unos versículos del libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo, de la página 69. Buscan al tigre y no está. Buscan al león y no está. Buscan al colibrí y, como sabéis, ya no está. Buscan al oso de las nieves y lo hallan muerto por las corrientes del trópico. Buscan justificarse y muertos se encuentran los justificativos. Se abandonan para confundirse y confundir. El tecnócrata del norte capitanea a los malvivientes y despliega un nuevo ardid teórico para los ciegos rapaces. La mitad de Amazonia ya no es. La mitad de la vida tampoco es. Artificios intentarán para que no se derrumbe la casa de naipes con el rey y la reina en su cúspide. Desde la madriguera del canguro corren los cangrejos, sapos sin control, más que ayer descontrolados. Renacen como plaga los aniquilados y hasta en las plazas de las islas grandes del sur se baten en luchas desesperadas. Dingos sin descendencia duermen para no despertar. Wionach va a interpretar en guitarra su obra Vibración.
Comandantes, comandos, legiones del sol central, saetas de luz se ofrecen abiertamente a esa hora, argos del cosmos, linaje de todos los linajes, promesa única. Ninguna otra lo es. Ahora ya es siempre para el peregrino. Ahora para él se rompe el tiempo. Su conciencia es libre. Su pulso ya no le pertenece. Calma su sed en la eternidad. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo, en castellano, búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación Evolutiva, Cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La Senda del Peregrino, Erx y la Revelación de Ancenusa, La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Colección Cuadernos, La Luz del Peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre. Y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. También en YouTube, audiolibros en inglés y búlgaro. Tercer bloque, alimentos basura, ejecutores kármicos. Y una persona le pregunta a Gagliardo si se puede hablar sobre la contaminación de los alimentos. Él va a hablar también de monocultivos, agrotóxicos, el tomate y el maíz. Y dice, nos estamos envenenando con lo que debería alimentarnos. Escuchamos a Gagliardo. Hay gente que evalúa lo que come y evalúa cómo se siente y no entiende por qué se siente mal comiendo algo que debería ser benéfico. Y el tema está ahí. Nos estamos envenenando con lo que debería alimentarnos. Entonces, la función alimenticia de aquello que comemos es mínima en relación a la contaminación que impone en nuestro cuerpo. Entonces, realmente es un callejón sin salida. Porque en las grandes ciudades la gente no tiene posibilidades de hacer huerta. No todos tienen una gran terraza, un gran balcón, no tienen un terreno cerca para ir con una cantidad de gente y hacer cultivo comunitario. Entonces dependen de lo que le den para comer, de lo que la vida ponga ahí. Lógicamente la ley de karma está ahí presente. Como decíamos hace un rato, los ejecutores kármicos van a estar presentes siempre, ¿no? Pero es uno de los grandes problemas que tenemos, que por más que intentemos levantar el pie del alimento basura para frenar un poco esta situación, no es tan fácil, no es tan fácil. Cambiarle la conciencia a los agricultores para que grandes cantidades de personas reciban la oportunidad de acceder a grandes cantidades de alimentos orgánicos,
Hoy son pocas las personas. La cantidad de seres que está dispuesto a buscar una alimentación más elevada, de corte vegetariano o vegano o lacto-vegetariano, ha subido, pero sigue siendo casi imposible para todos los que tuvieran esa intención acceder a alimentos orgánicos. Muy difícil, muy difícil. Y en algunos lugares hay un abuso muy grande con los precios de los alimentos orgánicos. Aunque hay un abuso grande también con los que no son orgánicos. En cualquier verdulería, frutería, nos llenan de basura cuando compramos algo y sin embargo los precios también son caros. Y la gente evalúa si la manzana era linda o no era linda, si tenía una manchita o no tenía una manchita, si el limón tenía cáscara gruesa y poco jugo, o tenía cáscara finita y mucho jugo, entonces era bueno. Y de ese modo no se evalúa si nos están dando un vegetal contaminado o sin contaminar. Un limón puede tener cáscara finita, tener cierto aroma, mucho jugo y ser un veneno. Entonces, tenemos una gran dificultad para acceder con lucidez y poder discernir sobre qué comer y dónde abastecernos para comer. Y esto también forma parte de la purificación de este ciclo final del planeta. Que no todos los que van a tener intención de cambiar su alimentación, kármicamente se van a ver favorecidos para encontrar alimentos que no los sigan contaminando, que no los sigan envenenando. Porque una cosa es lo que deciden hoy, incluso egoístamente, porque muchas personas van a cambiar su alimentación egoístamente, no altruistamente. Los que cambien su alimentación egoístamente no van a recibir asistencia kármica para poder dar con alimentos que no estén contaminados o que tengan una contaminación mínima. Los que cambien su alimentación egoístamente van a recibir basura en los alimentos, aunque sean vegetales. Porque el cambio alimenticio tiene que ser un cambio de conciencia altruista, solidario. Un cambio que se base en el reconocimiento de que todos los reinos tienen que poder acceder a aquello que arquetípicamente el paradigma evolutivo para este planeta les ofrecía. Y mientras eso no ocurra, los que accedan incluso a vegetales en un buen estado, no contaminados, van a ser mínimo, porque incluso entre los veganos hay mucho egoísmo, mucha insensibilidad para determinadas cosas. Es que es lógico, nosotros generamos una alteración en el magnetismo terrestre cuando abusamos con lo que se conoce como monocultivo y falta de rotación. Porque la rotación no solo trabaja sobre el componente químico orgánico de la Tierra, la rotación lo que hace es renovar aspectos magnéticos. Cuando no hay rotación adecuada, hay cierto aspecto magnético que no toca esa tierra, no se implanta en esa tierra. Y hay determinado tipo de las llamadas malezas, que no existen las malezas, son vegetales de otra condición, vegetales no buscados porque no son necesarios para lo que uno quiere como alimento. Pero cuando no hay rotación, determinado tipo de las llamadas malezas son estimuladas magnéticamente. Cuando la rotación se va ejecutando, solamente cíclicamente determinado patrón magnético favorece ciertas malezas. Entonces, donde hay monocultivos hay una tendencia mayor a la invasividad. Precisamente por esto, porque la falta de oxigenación magnética, de rotación magnética, no solo química, genera todo eso. Todas las partículas químicas que son necesarias en la Tierra para cada ciclo de cosecho de cultivo, tienen una contraparte magnética que también genera un efecto en la producción orgánica o en la producción vegetal de alimentos. Entonces se interrumpe todo, se distorsiona, se diluye todo, el patrón magnético, el patrón químico, pasan a darse aspectos magnéticos groseros porque los agroquímicos, incluso aquellos que se utilizan como abono químico, tienen una alteración magnética muy grande. Entonces se descompensa todo el patrón magnético y todo eso deriva en la utilización de lo que hablamos antes, la emergencia de ejecutores kármicos, o más glifosato o más de lo que fuera. Respecto a los tomates estos hay un tema incluso orgánico, digestivo muy particular, porque no es solo que el tomate dura 3 semanas como si lo hubieran cosechado ayer, sino que cuando uno come estos tomates, el tomate no responde
en contacto con los jugos gástricos y el campo magnético del aparato digestivo, no responde naturalmente con una descomposición adecuada a nuestro ritmo digestivo, sino que cuando uno, por más que lo mastique bien y lo come, se mantiene en un estado que no es favorable a la digestión. No responde directamente porque es como comer plástico vegetalizado. Es eso. Uno come un tomate orgánico de una semilla que puede venir de una tanda rescatable de semillas, que no son semillas alteradas genéticamente, porque por más que uno tenga huerta orgánica, lo que suele ocurrir es que las semillas siguen siendo transgénicas. Hay que estar en el palo. Y esos que dicen, sí, fui, me conecté con tal que hizo un viaje a no sé dónde, en este momento están invirtiendo miles de millones de euros para darle nuevamente al tomate aroma en Italia. Los italianos se comprometieron, todas las entidades, las corporaciones productoras de tomate, para rescatar el aroma del tomate, pues desapareció. No tengo 200 años. Cuando era pequeño, los tomates tenían olor. El mejor olor que hoy haya de tomate no es olor a tomate. Es apenas como si fuera un perfume diluido de tomate. Las personas que tenemos más años podemos dar crédito de eso. El tomate tenía un aroma, claro, con mucho más aroma, pero hay aromas de tomate que ya no existen más. Por eso están haciendo esa inversión los productores italianos, estimulando a los productores franceses y otros países de Europa a que se sumen. La cantidad de miles de millones de euros que van a gastar para recuperar el aroma del tomate. Ellos dicen el aroma, supongo que harán también mención a otras condiciones del tomate, pues si no sería una locura. Recuperarlo. No nos olvidemos que el tomate es una planta americana, o sea que tendríamos que rastrear en América algunas comunidades que hubieran mantenido los tomates más o menos en su estado genético natural, pierde ciertas condiciones transgénicas impuestas, pero llegar a su estado natural absoluto es imposible, porque hay una parte de lo que es la génesis de la semilla que está alterada. O sea, pierde lo más grosero, pero hay una parte que es irrecuperable. No, porque en la región andina hay todavía pueblos, en la región andina hablo ampliamente, ¿no? Desde acá, desde Chile, Argentina, hasta arriba, que han preservado muchas semillas originales y las cuidan como locos. Alguna vez comentamos que hay ciertas variedades de maíz que ellos la mantienen puras, decenas de variedades de maíz que la mantienen puras. Pero ¿qué hacen cuando van al mercado? Antes de ponerla en la canasta le dan un minuto de hervor, para que no se roben el material genético del maíz. No alteran ese maíz, pero lo ponen un minuto en agua hirviendo. Claro, lo esterilizan y después sí lo ponen. Como tiene solo un minuto, parece crudo, pero vos querés llevarte esas semillas para hacer tu truco con el maíz y no pasa nada. Matás el germen. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por egoísmo? No, precisamente porque saben que después esas variedades las van a llevar a la transgénesis y después van a correr el riesgo de una polinización cruzada cuando retornen a la región con semillas de ese mismo choclo transgénico y ya sea inevitable el cruce genético. Entonces, ¿qué hacen? Que ningún maíz igual a ese en la región pueda ser un peligro de la polinización cruzada. Pero cada vez hay más transgénicos. No hay transgénico para todo, pero cada vez hay más. Tenemos una gran dificultad para poder discernir sobre qué comer y dónde abastecernos. Y esto también forma parte de ese ciclo de purificación del planeta. El cambio alimenticio tiene que ser un cambio de conciencia, altruista, solidario. Con los monocultivos y agrotóxicos se descompensa el patrón magnético y todo deriva en la emergencia de ejecutores kármicos, como son los alimentos contaminados.
el Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico-espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación. Contacto +549 3548 564874 por WhatsApp y Telegram o al correo uxim@uxim.org.ar. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UXIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Vamos a la reflexión del día de hoy. El alacrán dentro del fruto, el pez dentro también. Infinidad les seguirá. Destruyen lo que no podrán ni querrán reponer. Infame el monte que oculta la iniquidad cometida y por cometer. Los frutos del sol son ahora portadores de sombras. Hombres con su espiral dañado, afectados, son en esa hora zombis del monte y las fuerzas. Sangra la vida de los 3 niveles y convertida en veneno hasta la líquida mata sin amortiguantes. No es nuevo, no debería llegar a ser instalada la aceptación. Los perros serán quien alerten. Dolor impondrá esto, pero permitirá entender. Los perros serán, luego el dolor. Y nos despedimos de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.